y sin más. Bueno, Cazalla me invitó a dar una charla sobre micromachismos. Yo lo de micromachismos, pues... El concepto de micromachismos es un concepto que viene ya de los años 90 de un psicólogo muy interesante que se llama Luis Bonino, y él en su consulta, en la psicología clínica, veía que le venían muchos problemas de pareja, mujeres sobre todo venían, cuya fuente de malestar vital venía por su mala relación de pareja. Y entonces, bueno, él al analizar las parejas heterosexuales, pues acuñó el concepto de micromachismos para referirse a machismos cotidianos de violencia de baja intensidad, que es un concepto que habéis manejado aquí, en la relación de pareja. No vamos a hablar de eso, de la relación de pareja, sino que vamos a hablar de las aulas. Y claro, esto de los micromachismos depende de la mirada, porque claro, lo que para una persona puede ser un micromachismo, para mí es un macro, porque lo veo súper claro, ¿no? Entonces, yo prefiero hablar del concepto de criptomachismos, que no existe, se me lo he inventado, Cripto, algo oscuro, hermético, que no se ve. Entonces, en vez de hablar de machismos pequeños, prefiero hablar de machismos que son difíciles de ver. Por eso los llamo criptomachismos. Son difíciles de ver hasta que empiezas a educar la mirada. Una vez que te pones las gafas lila, es como tomarte la pastillita roja de Matrix, de la pelirroja, de la película Matrix, ¿no? Que cuando tomas la pastilla, a partir de ahí, ves en qué consiste Matrix. Bueno, aquí tenéis el guión de la charla, A lo largo de estos días, de estas jornadas, y a lo largo de los casi 15 meses de trabajo de Cazalla con el proyecto Lorca Libre de Racismo, lo que se ha estado trabajando es un trabajo de lucha contra el mal. Voy a hablar en términos un poco binarios, un poco clásicos. El mal existe. El mal existe. Y uno de sus más preciados dones es el racismo. Y otro de sus más preciados dones es el machismo, el patriarcado. A mí me interesa mucho el mal, pero no tanto como para denunciarlo, porque tampoco considero que nos debamos infosicar, otra palabra que no existe pero que yo manejo un montón, intoxicarnos de información con el exceso de denuncias del mal. Es decir, cuando yo doy al botón de inicio de Facebook y veo un montón de barbaridades que comete la especie humana, tipo, Siria, esclavismo sexual, todas las tropelías que existen en el patriarcado capitalista, en este planeta lleno de tanto mal, pues llega un momento y dices, mira, no necesito saber tanto, no quiero infosicarme. Cuando yo hablo de que hay que conocer el mal, me refiero no tanto a denunciar constantemente, porque hay veces que ya la mente no puede asimilar, la mente y el corazón llega un momento que no puede asimilar tanta tropelía y te inhabilita para la acción. El exceso de información a veces te deja de, mira, no puedo hacer nada, que pare el mundo, que me bajo. Sin embargo, formarnos científicamente sobre el mal, sobre el racismo, sobre el machismo, el especismo, un montón de las patas que tiene el mal, formarnos científicamente sobre ello sí que me parece interesante. Los estudios científicos sobre el mal comenzaron sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de Auschwitz, ¿no? Después del Holocausto judío, la filosofía europea, la ciencia europea se pregunta ¿por qué Auschwitz? ¿Cómo pudo ser? Uno de los primeros libros de filosofía más interesantes sobre la cuestión del mal fue de Hannah Arendt, una filósofa judía, que escribió un libro que se llama La banalidad del mal, el proceso contra Eichmann, que algunas conocéis, y es interesantísimo, porque se preguntaba cómo Eichmann, un buen padre que Eichmann era uno de los directores de Auschwitz, ¿no? Del campo de concentración. Y lo que se veía con los análisis psicológicos es que este señor era un buen padre de familia, era un buen vecino, era un tipo normal, no era un psicópata, no tenía ninguna disfunción, era un señor normal. Sin embargo, había había apretado el botón de la maldad de Auschwitz. Bueno, ese análisis de por qué, pues es algo que ya digo que desde la Segunda Guerra Mundial está ahí, y está el estudio de Hannah Arendt, los experimentos de Milgram, los experimentos de la cárcel de Stanford, hay un montón de bibliografía que a mí me apasiona. Entonces, existe un concepto que se llama el concepto del efecto Lucifer, que es un psiquiatra que se llama Paul Zimbardo, que es maravilloso ese libro, lo tenéis aquí citado, y que explica cómo se fabrica la maldad, en qué contextos. El mal es un contexto que tú tienes que procurar evitar. Hay ciertos contextos que van a sacar lo peor de ti misma.
Entonces, este tocho, este libro, El efecto Lucifer, es un estudio científico maravilloso sobre qué contextos, qué situaciones sacan lo peor de los seres humanos. Estudio que el Pentágono se encargó muy bien de interiorizar y de estudiar para luego aplicarlo en sus torturas, ¿vale? Entonces, así como existe, esto es un preámbulo, que diría, ¿a dónde irá esto que tendrá que ver con los criptomachismos? Así como considero que es importantísimo los estudios científicos sobre el mal, los estudios científicos de Milgram, o filosóficos de Hannah Arendt, de Paul Zimbardo, de Cristina Maslach, bueno, una serie de bibliografía fascinante, que luego si alguien quiere luego yo le puedo pasar sobre este tema. Considero que el estudio científico del mal llamado machismo también es algo que debemos, a lo que nos debemos acercar si queremos combatir ese mal con propiedad. Porque hay un refrán que dice, el infierno está empedrado de buenas voluntades. Con la buena voluntad no basta. Tú puedes tener una buena voluntad. El ser humano, las personas queremos ser justas. En general, nadie quiere decir, hoy me voy a levantar por la mañana, hoy voy a ser injusta. No. Nadie, en un principio, los seres humanos, a no ser que tengamos una disfunción de tipo psicopática, los seres humanos queremos ser justos. Pero no basta con querer, no basta con voluntad. Ya digo, el infierno está empedrado de buenas voluntades. Aparte de voluntad, hay que formarse. Porque hay que tener una ciencia, un rigor para combatir el mal, ¿vale? Entonces, así como hay unos estudios científicos súper interesantes, que ya luego, si alguien quiere, luego le paso toda la bibliografía y referencias, sobre la maldad en tanto que tortura, en tanto que campo de concentración, en tanto que holocausto judío, existen estudios científicos sobre esa pata del mal tan vigente que se llama patriarcado y machismo. Esos estudios científicos son los llamados estudios de género, o el feminismo, que no es lo contrario del machismo, ¿vale? Luego eso lo desarrollaré un poquito más. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque fijaros que la charla la llamo criptomachismo en las aulas, diagnóstico y terapia. He utilizado un poco la jerga médica, pero bueno, un poco a modo de retórica, de broma. Entonces, si estamos hablando de un virus, pues hay que tener estudios científicos para afrontar ese virus. Entonces sí que os recuerdo que la bibliografía existe desde los años 90, en los estudios de género. Han hecho una producción teórica ingente en todas las disciplinas, la lingüística, la teoría de la comunicación, la medicina, la epistemología, la filosofía. Ha sido muy ingente la producción teórica de los llamados estudios de género, y es desde ahí, desde donde tenemos las herramientas muy valiosas para ponernos las gafas lilas, ¿vale? Entonces, la formación. Ya digo, formarse en el mal sin necesidad de infosicarse con imágenes constantemente, ¿no?, del sufrimiento humano que a veces nos puede paralizar, sino una formación, decir, bueno, voy a entender por qué el ser humano hace esto, voy a formarme en esto para luego poder atajarlo, ¿vale? Bien, el virus del machismo, ¿dónde se coge? En todos los lados. Aquí tenéis la foto de, no sé si os dais cuenta, claro, aquí hay gente más joven, en la película Matrix, la conocéis, ya es un clásico del cine, es del año 2001, de los hermanos Wachowski, y aquí este es uno de los personajes que se llama Morfeo, uno de los personajes de Matrix, y dice, bueno, si te dijera que vivimos en Patrix, el concepto de Patrix es mío, o sea, no existe, es una broma, pero yo hablo de Patrix porque si recordáis la película de Matrix, Neo Anderson tenía que, se tomó la píldora, vio la realidad, vio la verdad de su existencia, y Matrix era un simulador virtual, era un programa informático generado por las máquinas que tenía la humanidad dormida, y que, todo el mundo estaba al servicio de Matrix, y estaba en todos los lados, era una realidad, la realidad real era que ellos estaban ahí atrapados, y incluso era el desierto de lo real, la realidad en la Tierra estaba totalmente destrozada y agotada, la realidad material estaba destrozada y se había generado una simulación virtual que era Matrix, que estaba en todos los lados y que lo controlaba todo. Bueno, pues yo a eso, en vez de llamarlo Matrix, de matriz, que me parece bastante injusto, lo llamo Patrix. Entonces yo al patriarcado, a este sistema que lleva milenios funcionando, algo que lleva milenios funcionando no se deshace de la noche a la mañana, por mucho que haya leyes de igualdad. También hay una ley que dice en la Constitución que todos los españoles y españolas tenemos derecho a la vivienda. La ley es papel mojado. Es decir, que aunque haya una igualdad jurídica, la realidad es necia. La materia no se deja moldear así como así, ¿vale? Entonces, el patriarcado, que es un sistema social milenario, no se acaba de un plumazo,
y sigue vigente en el lenguaje, en los gestos, en la religión. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿por qué no Madre Tierra que estás en... Madre Diosa que estás en la tierra? En la economía, bueno, en todos los productos del ser humano pues existe el patriarcado. Aunque te cueste verlo, pero bueno, simplemente te vas formando un poquito y lo acabas viendo en todos los lados. Entonces por eso yo hablo de Patrix, ¿no? Y me permitís esa licencia y esa broma. Los criptomachismos, ya digo, son machismos que cuesta verlos, pero bueno, y esto ponese, como dicen en mi tierra, ¿eh? Así como mucho, pues habréis estado reflexionando sobre racismos que cuesta detectar, pues con el machismo pasa lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas de este virus? Bueno, los síntomas, pues en un principio, bajada de la autoestima. Las mujeres en líneas generales, por estos milenios que llevamos en la espalda del patriarcado, pues ya venimos con un déficit de autoestima de casa. O sea, es como el airbag de serie en toda la gama, baja autoestima en toda la gama femenina, ¿no? Pero bueno. Pérdida de libertad, no voy a desarrollar eso porque no es el contexto ahora. Pérdida de la vida, bueno, pensar también en términos mundiales, en términos globales, la situación de las mujeres en el mundo, que no voy a fustigarme ahora porque yo también suelo huir de ese discurso que es muy real, no lo voy a negar, pero no vengo aquí ahora a hablar de las cifras, de los asesinatos, del esclavismo sexual, no ese es el objetivo. Pero digo que el virus es peligroso. Y afecta también a la vida de los varones, porque víctimas del patriarcado somos todas y todos, porque la vida en un sistema patriarcal es también injusta para los varones. Hay menos dosis de felicidad y de libertad cuando al varón se le castra de una paleta de emociones, de una paleta de actividades cotidianas que lo hacen disminuirlo en muchas facetas de la condición humana, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en este virus y vamos a centrarnos en las aulas, que es un poquito el contexto en el que habéis estado trabajando aquí. El Cazalla ha estado trabajando, dando talleres en los institutos, sobre todo en la ESO, si no me equivoco. Y bueno, es un espacio donde sí que se puede trabajar y hacer mucho. No voy a hablar, porque claro, es 1 hora y el tiempo es limitado y no puedo abordar muchas facetas, ¿no? No voy a hablar de los machismos que hay entre la chavalería, o sea, en el alumnado. Imaginaos que vosotros sois el alumnado, yo soy la profe, y yo ahí puedo estar viendo comportamientos aberrantes. De eso no voy a hablar, porque no, tengo que acotar. Voy a hablar del criptomachismo del profesorado, del criptomachismo de esta parte, de la institución educativa. Pues lo tenemos en el currículum, en el lenguaje, en los contenidos, en la toma del espacio. Voy a empezar poniendo ejemplos sencillitos. Y esto es un criptomachismo, Minusvalorar, por ejemplo, lo tenéis aquí, minusvalorar en la sala de profesores, sala de profesorado sería. En la sala de profesorado, en los comentarios o en las juntas de evaluación a final de curso, los comentarios que hace el profesorado sobre las criaturas, sobre el alumnado. Ella es trabajadorina. Él es vago pero muy inteligente. Cuando una chica saca buenas notas y ahí se ve claramente que es una persona brillante, la brillantez y la genialidad en las mujeres no se valora. Es que es trabajadora, es muy responsable, es muy trabajadora y por eso saca buenas notas. Sin embargo, es vago pero muy inteligente. Este tipo de comentarios es muy habitual. Ellas sacan las cosas porque son responsables y trabajadoras y ellos sacan las cosas porque tienen brillo, porque tienen genio. Vais viendo, ¿no? Por ejemplo, son cosas muy sutiles, En el lenguaje, bueno, sobre el uso sexista del lenguaje no lo voy a desarrollar aquí, porque no es ese tampoco el objetivo de la charla, pero bueno, el uso sexista del lenguaje, un día y otro, pues claro, la infrarrepresentación de tu género, pues hace que, bueno, pues nada, el hombre pisó la luna, bueno, sí fue un varón, pero el hombre, utilizar el hombre como genérico de la especie humana, ¿no? El masculino genérico, bueno, sin entrar en debates filológicos, yo soy filóloga, así que cuidado, no, digo broma, soy filóloga, mi formación es filológica. La academia puede decir, la academia dice, no, es que es el uso genérico, bueno, el lenguaje va por libre de la academia, de la Real Academia de la Lengua. El lenguaje quiero decir que el lenguaje será lo que queramos los hablantes, lo que construyamos. Lo que hoy es ilegal desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua, mañana será la norma, eso se va construyendo. El lenguaje sexista, voy a poneros el ejemplo típico y tópico, pero
algo bueno es cojonudo, algo malo es coñazo. Y a partir de ahí podéis construir vosotras y vosotros, no hace falta que desarrolle más el tema, ¿no? Entonces, los alumnos de quinto, la sala de profesores, los padres, quiero decir, todo eso va invisibilizando a la mitad de la especie humana. Porque las mujeres no somos una mayoría, no somos una minoría, somos una mayoría minorizada. Eso es un dato importante. Minoría no somos. Somos, en el planeta Tierra, pues somos aproximadamente 51, 49%, bueno, no somos minoría, somos mayoría minorizada. Y una forma de minorizar es invisibilizar a través del lenguaje, pues, oye, no lo voy a desarrollar porque no es este el espacio. Por ejemplo, otros comentarios en el temario. ¿A las mujeres se les concedió el voto? Hombre, se les concedió, no, lo conquistamos. Por ejemplo, el lenguaje, más datos del lenguaje. 60 mujeres mueren al año víctimas de violencia de género. Y este tipo de sintaxis no la soporto, porque es 60 mujeres mueren, no. 60 hombres mataron. Pongamos el sujeto, el verbo y el predicado de una manera bien visible, ¿no? O sea, no mueren porque les haya entrado una sífilis o porque les haya dado un bajón de tensión o un cáncer. Son asesinadas. Y procuremos no usar la pasiva, sino que usemos verbos en activo. O sea, 60 hombres a lo largo del año asesinan a 60 mujeres, ¿vale? El lenguaje, las pasivas. Los contenidos del currículum. Los contenidos del currículum son eurocéntricos, etnocéntricos, androcéntricos, todocéntrico. Ya sabéis el concepto de etnocentrismo, no lo voy a desarrollar aquí. Eurocéntrico, bueno, se estudia la historia, por ejemplo, es muy de las batallas. Napoleón, los reyes, quiero deciros, hombre, ha cambiado algo, pero por ejemplo lo que es la historia de la vida cotidiana sobre cómo se construyen las economías, cómo se construye la economía medieval. Pues en vez de estudiar cómo se construye la economía medieval, pues se estudia más la reconquista, las batallas, o sea, es una visión de la historia batallocéntrica, si me permitís la jerga, ¿no? Androcéntrica, los varones son los agentes de la historia. Sin embargo, si viéramos más la historia de la vida cotidiana, de lo que llamaría uno a uno la intrahistoria, pues ahí sí que se vería el quehacer más de las mujeres. También se invisibiliza los logros de historiador, de científicas, de revolucionarias, de pintoras, de escritoras. Quiero deciros, el canon es básicamente masculino. ¿Por qué? Porque lo han decidido con un contexto patriarcal, quiero deciros, todo eso. Virginia Woolf, la escritora, tenía una broma muy simpática, que era, si viniera un extraterrestre a la Tierra y cogiera el periódico, se pensaría que en el planeta Tierra apenas existen mujeres, y las pocas mujeres que existen están en la sección de contactos en prostitución. Bueno, en los periódicos de la época de Virginia Woolf no había la sección de contactos, ¿no? Pero, bueno, veis, tú coges la prensa, que ya van cambiando las cosas, pero tú coges la prensa, por ejemplo, hace 15 años o 20, en la sección de política y de economía, mujeres, salíamos en espectáculos, norma dual, en sucesos, como víctimas, y en contactos, en anuncios de prostitución. Eso es muy significativo. No porque también el periódico está reflejando la realidad, no nos engañemos. Entonces, claro, todo eso, día a día, te va configurando una imagen, un ser debilitado. En las fotocopias que os doy, la primera página es el guión de esta charla, pero el resto es un artículo muy sencillito, muy didáctico y muy performativo, muy directo, de una mujer que se llama María Moreno Llaneza, que es una profesora de Asturias, que se dedica a temas de coeducación y de igualdad y que es un referente a nivel nacional. Es muy potente, muy buena, es una maestra para mí. Y en este texto, ella lo que se imagina a un niño o una niña ficticia, una criatura ficticia, y a lo largo del día, pues, bueno, se levanta por la mañana, ve los dibujos animados, luego en el aula tiene la clase de literatura, de música, de filosofía, bueno, de grandes pensadores, de religión, de mitología, bueno, asignaturas de este tipo. En la biblioteca luego hay lecturas, después de comer juega un poco con el internet y con los juegos de ordenador, a media tarde puede leer algo de prensa, bueno, la prensa lo ve difícil, pero bueno, ve publicidad en la tele y por la noche ve las series de televisión. Esto serían los bocadillos simbólicos, los canapés simbólicos que se come a lo largo de un día una criatura. Dibujos animados, en el aula, todos los datos del aula,
la biblioteca, lecturas, internet, juegos, o sea, en un día. Entonces ella va haciendo el recorrido desde por la mañana hasta que se echa de todos los contenidos sexistas, podríamos hacerlo también con racismo, ¿no?, que va recibiendo. Pues eso, los dibujos animados, donde, bueno, pues la chica pues tiene la voz aguda y está ahí vestida de rosa. En clase, pues en la clase de religión, pues en la clase de religión, el Génesis, bueno, pues lo comenta, ¿no? En literatura, pues comentarios de Kevel, entonces va poniendo comentarios, o por ejemplo, hoy vamos a estudiar El Conde de Lucanor, y leen un cuento del Conde de Lucanor, y claro, el cuento es de lo que le sucede, de cómo un tipo amaestra a su mujer a golpe de... bueno, en la biblioteca pues también va analizando ciertas lecturas, después los juegos de ordenador, en el buscador de Google pones chicas y aparecen tetas, y pones chicos y aparecen chicos. Ya simplemente el buscador de Google, ¿no? A media tarde, bueno, la publicidad, bla, 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 la publicidad, el sexismo en la publicidad, bueno, tampoco lo voy a desarrollar ahora, ¿no? Y a última hora las series de televisión, y analiza, pues, este artículo ya tiene unos años, pues a última hora se ve física y química y sin tetas no hay paraíso. Y claro, entonces, todo esto, a lo largo del día, quieras que no, y bastante heroicos y heroicas somos, que aún así somos gente cívica, porque con todos los contenidos simbólicos que vamos asumiendo a lo largo del día, incluso desde el aula, ¿no? Incluso desde el aula, en la literatura, en el canon, pues, Entonces, este es un poco los inputs informativos, educativos que reciben estas criaturas, y claro, tú desde el aula, ahora yo desde el aula lo tengo que arreglar. Es una lucha de David contra Goliat, porque a veces al aula se le pide, por ejemplo, educación para la paz en el aula, cuando tu Estado está interviniendo en 7 guerras, aquí, allí, y a ti se te pide, como docente, que eduques en valores, cuando tu Estado, tu telediario... Entonces, bueno, es una lucha de pedir, a veces peras al olmo, pero bueno, es nuestra misión como educadoras y educadores, ¿no? Y como adultos, y como adultas, porque hay un proverbio africano que dice, se necesita todo un pueblo para educar, todo el pueblo educa. Yo creo que a partir de cierta edad, tú ya eres responsable de la juventud. Yo ya tengo 36 años, según la legislación europea ya no soy joven, porque a partir de los 35 ya no eres joven, entonces yo ya tengo una responsabilidad, sea docente, sea madre, no lo sé, tengo una responsabilidad con los brotes nuevos, porque hay que cuidar lo que crece. Entonces simplemente por edad tú ya tienes una responsabilidad, por ética, por tu condición de humana. Y claro, nosotras como docentes, como personas con éticas tenemos una responsabilidad, pero las empresas de Telecinco no, por lo visto. Que si valoráramos lo que ha hecho la telebasura en los últimos 20 años a este país, yo cuando era pequeña mi referente televisivo era Félix Rodríguez de la Fuente. De mayor quería ser como Rodríguez de la Fuente. ¿Por qué? Era algo que en la 1 era todo el día Rodríguez de la Fuente y era un referente, la gente de mi generación, ¡ay, Rodríguez de la Fuente, Rodríguez de la Fuente! Si viéramos ahora la violencia simbólica que ha ejercido estos 20, 25 años de Antena 3, de Telecinco y todo lo que vino después, ha dejado un panorama simbólico y eso influye, Entonces, claro, bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Eso que se come ahí fuera, más luego lo que puede hacer la familia, que no lo voy a valorar. Nosotras y nosotros desde el aula intentamos limpiar, decir, esas ideas machistas, esas ideas racistas, ese virus, ¿de dónde lo ha cogido? ¿Dónde ha pillado esa idea? Porque hay ideas que son como enfermedades, son como virus. ¿Pero tú dónde has sacado eso? ¿Dónde has sacado ese bicho? ¿Cómo has cogido esa bacteria? Pues tu misión es higiénica, limpiar, antibiótica. Pero claro, el profesorado a veces, pues no, entre que no, a veces no tiene voluntad y no tiene formación, pues claro, también el profesor se ha nutrido de ese universo simbólico. No estamos al margen, no vivimos en una burbuja de igualdad, de respeto, no, estamos metidas también en el meollo de la barbarie civilizatoria. Entonces, sigo con los criptomachismos porque me he salido de los criptomachismos y he ido a cosas muy evidentes. Vuelvo con los criptomachismos, perdonad. El minusvalorar la voz de las chicas. Están las chicas ahí atrás hablando, ya están esas cotorreando, que estarán... Porque la voz de las chicas es chismoteo, chismorreo y cotorreo. Bla, 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 bla. La voz de los hombres... Bueno, la voz de los hombres siempre ha sido... O sea, nosotras hace muy poco que tenemos plataformas para poder elevar la voz. Voy a contaros
porque creo que muy bien de tiempo, voy a contaros un ejemplo etimológico que es muy visible. La palabra persona, que utilizamos un montón. La palabra persona viene del latín, pero vía cultura griega, y hace referencia, en la tragedia griega, en el teatro griego, salían a escena, bueno, estamos hablando de Edipo, de Antígona, de Medea, de esas grandes obras de la cultura griega, de la tragedia griega, y para salir a escena, pensar en el teatro griego de Epidauro, que yo me respigo solo de pensarlo, que he estado y es maravilloso, tiene muy buena sonoridad, pero aparte de que tener, por la arquitectura, Epidauro tiene muy buena sonoridad, los actores, y digo masculino, los actores salían a escena con una máscara y unos coturnos, que son unos zapatos con mucha plataforma, en un punto muy drag queen, el actor griego, además eran varones. Plataforma y una máscara, y esa máscara no era una máscara para ocultar la voz, sino para ocultar la cara, sino para amplificar la voz. Tenía un resonador, la máscara teatral griega, que servía como altavoz, así como Madonna con canta con el micrófono aquí, pues los actores griegos tienen una máscara que amplifica la voz. Y de ahí viene la palabra persona. Persona es resuena, que aumenta la voz. Per es hiper y sona, sonar. Entonces, persona es aquel ser cuya voz se eleva. Y viene del teatro, por la máscara. La máscara hace que tenían aquí como un y hacía que tu voz se amplificara. De ahí viene la palabra persona. Las mujeres no éramos personas, porque no podíamos. Todas estas obras de teatro clásico, como el Antígona, la Medea, con personajes femeninos tan potentes, solo los podían representar hombres. Nunca tuvimos. Es un ejemplo etimológico, pero creo que es muy bonito, ¿no? Nunca pudimos ir al teatro a actuar, a amplificar nuestra voz. Nunca pudimos estar en Epidauro amplificando nuestra voz con la máscara. Nunca fuimos personas. Tampoco teníamos categoría. Hoy cuando dices, esa persona tiene categoría. ¿De dónde viene categoría? De caza agorein. Agora es el espacio público y caza es la preposición de ir hacia. Entonces, los varones iban a la polis, que tenían el ejercicio de la polis, de la política, iban al ágora a hablar de lo público. Caza agorein, hacia el ágora. Categoría significa ir hacia el ágora. Nosotras no podíamos. O sea, que ni éramos personas ni teníamos categoría. Ahora, yo estoy siendo persona, tengo la oportunidad de que mi voz se amplifique y tengo categoría porque puedo ir a los espacios públicos a hacer política, bien o mal. Sobre todo en los últimos años que me han dado los cambios políticos, pues sí que... Entonces, pero esto tiene 4 días. Entonces, por eso esto venía al tema de la voz. La voz de las mujeres hace 4 días que puede ser escuchada. Antes eran cuentos de vieja. Ahí están cotilleando las mujeres. Porque cuando las mujeres se reúnen, chismorrean y cotillean. Cuando los hombres se reúnen, están hablando de física cuántica. Pues no, tanto chismorrean ellas como ellos. ¿Qué pasa? Pensar también que el tema de la voz de las mujeres... Es más, ya están ahí las mujeres, las chavalinas, ya están ahí cotorreando. La voz de las mujeres, muchas de nosotras tenemos más agudos, suele ser más aguda que la de los hombres. Esto chirría mucho en ciertos contextos. Y os voy a poner un ejemplo. En Japón, muchas mujeres que quieren llegar a cargos altos en las empresas se operan las cuerdas vocales para anular los agudos de su voz, porque teniendo una voz más grave, más masculina, es mucho mejor para convencer al auditorio. Y se operan. Es decir, que la voz femenina, hasta extremos de cirugía. La evaluación final en cuarto de la ESO y bachillerato, ¿no? Peluquería, esto son datos que manejo pues de mi propia experiencia, de compañeras que me cuentan, de la experiencia de María Moreno y Aneza, que luego os hablaré de su blog y la podéis visitar. En las juntas de evaluación de fin de curso proyectamos. Bueno, sí, hombre, estos calderería y mecánica para ellos, o sea, a la hora de evaluar, pues ¿a dónde irá? ¿Qué podremos? Bueno, pues Ana, peluquería y esteticien. Alfonso, mecánica. O mecánica, o frío-calor, o calderería, sistemáticamente. Se ve mucho en las juntas de evaluación. No va a haber ningún... Es muy difícil que haya una profesora que diga, no, pues yo a Ana la veo de frigorista. No, Ana la ves de estetición o de peluquera. O de catering. Y esto se comenta, de verdad, no con mala voluntad. Pero es que ya digo, el mal necesita estudios científicos. O sea, el mal se cuela por todos los lados. Es muy... Todas estamos mal
hasta las caries. Quiero decirte, yo que soy feminista, pues también tengo micromachismos. Y también a veces hay mucho incurre en lenguaje no sexista. Y cuando quiero insultar a alguien, ¿qué digo? ¡Hijo de puta! Porque parece que es lo único que te desahoga. Yo tengo micromachismos también, soy feminista. O sea, tengo caries. O sea, cuando me va a salir una caries, pues machista. Entonces me salen caries de machismo, ¿no? Entonces, quiero decir que no estoy culpabilizando, es que son milenios de patriarcado. Y Zamora nos hizo en una hora. Lo que ha estado milenios funcionando no se quita de una noche a la mañana, con lo cual hay que tener paciencia. O sea, paciencia. Sin prisa, pero sin pausa. Porque esto es una carrera de fondo. Yo cuando tenía 23, 24 años era... No, ahora ya... Bueno, que me veis así bastante... Ahora es una persona y dices tú, bueno, esto lleva su tiempo, esto lleva décadas, generaciones, ¿vale? Entonces, cuando yo digo que la Junta de Evaluación, al final del curso, a ella sistemáticamente se las deriva a oficios feminizados y que generalmente están menos pagados, están menos valorados socialmente, Una pedagoga es generalmente, y las que estáis aquí, si sois del gremio, va a cobrar siempre menos que un ingeniero, porque se considera que es mucho más valioso los puertos y los canales y los caminos que la estructuración de la persona, la educación de la persona. Pedagogía, feminizado, ingeniería, masculinizado, bueno, eso se llama la práctica de tierra quemada, aquellos espacios donde llegamos nosotras se minusvaloran, y lo que toca a los varones crece de categoría, por ejemplo la cocina. Siempre cocinamos las mujeres, no tuvo valor. Cuando llegan los hombres se convierte en un arte, en la cocina, pero bueno. No quiero desarrollar más eso. ¿Qué más criptomachismos? Claro, para mí no son nada cripto, no son nada micro, pero bueno. En la sala de profesores, también el profesorado, los compañeros y las compañeras, también entre ellos hay comentarios machistas. Hola, vaya guapa que vienes hoy, que es un piropo en principio, no... Pero claro, no se suele decir a él, ay, vaya guapo que vienes hoy, cómo te brillan los ojos. No sé, hay muchas, entre un profe y una profa, ya digo, no están indemnes de esta contaminación patriarcal. Entonces, si los propios profesores entre ellos están estableciendo pautas de relación sexistas, pues ¿qué quieres? Bueno, esto no es criptomachismo, esto es un machismo con la copa de un pino, que se ve mucho en las universidades y en los institutos también se ve. Pero claro, ya es casi un delito, que es... Yo lo he visto en institutos de Langreo, de La Felguera. Profesor de COU, cuando en mi época era COU, segundo bachillerato. Profesor de COU, de historia, 40 años, 30 y muchos, canoso, interesante, sabe mucho de historia, el saber de historia te da... Bueno, la erótica de la tarima, ¿vale? Que siempre funciona en masculino. Ya veréis. Un tipo interesante, sabe mucho de historia, canoso, con su barriga, pero no pasa nada, pero es un tipo interesante, no pasa nada. Tú tienes canas y tienes barriga, vas a ser canoso interesante. Bueno, pues varones en COU dando clases y tal, que se enrollan con alumnas de 17 y 18 años. Eso ya estamos rozando cuestiones que te va a caer un puro, hermano, ¿sabes? En mi época no había tanto... Bueno, estoy hablando de casi hace 20 años. En el viaje de estudios, pues eso, tío, de los profes de 40 años que se liaban con las... Claro, si la profe tiene 40 años, es tan habitual que se líe con el chavalín de... Claro, esto son cuestiones de... Ya no son criptomachismos, son cuestiones ya muy peliagudas, ¿no? Y esto pasa. En la universidad es más evidente. Profes interesantes de literatura. Súper interesante. Yo estudié literatura, filología, ¿no? ¡Oh, qué interesante, qué interesante! El saber te hace interesante. La edad te da más poder y más saber, luego te hace más interesante si eres varón. Con la edad, las mujeres nos vamos perdiendo la belleza. Porque la edad y la belleza, pues... ¿Belleza? O sea, belleza, edad. Entonces, las fuentes de atractivo que son masculinas, más tradicionalmente masculinas, que son el poder, el dinero y el saber, esas se consiguen con la edad, no se consiguen con 20 años. Entonces, claro, tipos interesantes con 50 años, claro, y con una buena cuenta corriente, claro. Bueno, no me voy a desarrollar porque eso no es un criptomachismo. Pero quiero decir que esas cosas pasan en el instituto. O sea, estás mirando con buenos ojos a una chavala de 18 años y tienes 40 y hay una tarima, tío, ¿qué estás haciendo? 18, 17, ¿no? Entonces eso... Si estamos jugando esos juegos, ¿de qué estamos hablando? ¿Vale?
en un instituto o en un cole donde la mayoría del profesorado es femenino, luego la dirección, la jefatura de estudios, un paisano. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos puestos de responsabilidad, porque no podemos en muchos casos, porque las jornadas son interminables, porque tienes que conciliarla con la crianza, con el cuidado de tu madre que tiene Alzheimer, y dices, es que no puedo coger la jefatura de estudios porque es que el espacio privado, el día tiene 24 horas y no puedo con cuádruples jornadas, ni con triples ni con dobles. Entonces, ¿entendéis? Es una cuestión de por qué hay más jefaturas masculinas y más dirección de los directores de estudio, de directores de centros, pues porque nosotras todavía... Entonces, claro, eso la chavalina y el chaval lo ve, que todo profas, pero luego los cargos de dirección son varones, entonces esas jerarquías, todo eso va dando un mensaje de cómo es el mundo. Entonces, ¿qué pasa? La labor de la igualdad, de la coeducación es, primero, que el instituto, estoy pensando en términos de instituto, considere que eso sea importante hacerlo. Pero claro, las reacciones al tratamiento, ¿no? Reacciones al tratamiento, reticencias del profesorado. Si ya hay igualdad, ya, en la ley, en la realidad, es como lo que hablaba el anterior ponente. Bueno, el marco legislativo puede ser, pues ya digo, el derecho a la vivienda de la Constitución española. Y ya veis, ¿no? Reticencias del profesorado. No, si es que ya hay igualdad, ya están estas pesadas, pero ¿qué más queréis? Si ya tenéis la igualdad, ¿no? Es la igualdad jurídica. Pero la realidad es lo consuetudinario, la costumbre cuesta... Y luego porque también hay otro concepto, que es un concepto del feminismo muy potente, que se llama el concepto de reacción, que es, hoy podemos tener unas leyes más igualitarias, pero eso no garantiza que mañana hagamos una regresión y una reacción. Porque no hay una línea de progreso moral que defina la historia. Es decir, mañana no tiene por qué ser más ético que ayer, Las regresiones, la historia no va así, la historia va... Y pensar, en Irán había una foto, lo que pasa es que no la añadí porque no quería tampoco saturar, una foto de Irán en los años 70 y Irán ahora. La situación de las mujeres. En momentos de guerra, de crisis, en contextos conflictivos, la situación de las mujeres, o sea, hay un libro que os recomiendo vivamente que se llama El cuento de la criada, de una premio Príncipe de Asturias que se llama Margaret Atwood, El cuento de la criada, que es interesantísimo porque nos habla de una distopía. Ya sabéis, la distopía es un género literario muy interesante que es lo contrario de la utopía. La distopía es El mundo feliz de Huxley, en 1984 de Orwell. Son futuros que supuestamente van a ser, pensamos en el futuro como algo utópico, donde va a haber mucha igualdad, algo muy bueno, mucha justicia, y el género de la distopía son géneros literarios y de cine donde nos hablan de futuros de dominación, desastrosos, distopía se llama el género. Entonces, este cuento, el cuento de la criada, habla de que hay una crisis, no se sabe muy bien por qué, no se queda muy claro, pero hay como una especie de crisis natural, de crisis, perdón, de medioambiental, por una serie de movidas radiactivas. Bueno, entonces hay una crisis muy grande, hay un golpe de Estado. Nadie está libre de un golpe de Estado. Hay contextos que somos favorables a ellos, pero hay un golpe de Estado y otros que no, pero bueno, la historia... Entonces hay un golpe de Estado y es muy interesante porque en ese mundo del futuro ya no existe el dinero, que vamos hacia eso, ya no existe el dinero en billete, moneda, es solo cuentas, en la tarjeta. Es un modelo monetario hacia el que vamos, ¿no? La desaparición del dinero real. Y entonces la gente de ese futuro, de ese país, cobra en puntos. Y entonces, bueno, ahí está, la protagonista trabaja en una librería de temas de mujer y tal, y cobra pues 1000 puntos al mes, ¿no? Pongamos. Entonces hay un golpe de Estado y ella, bueno, no queda muy claro, vas descubriendo a lo largo de la novela, va al estanco a pagar con su computarjeta a comprar tabaco y ya no, para empezar ya no está la estanquera, está un tío, que le habrá pasado la estanquera. Bueno, se pone a pagar y no tiene puntos. Dice, pues me acaban de ingresar la nómina, ¿no? Los puntos. No hay puntos, no puede comprar. Se va a otro sitio, no puede comprar. ¿Y qué habían hecho? Que les habían dado un golpe de Estado a todas las cuentas que tenían la H de hembra, las habían anulado. Con lo cual, todas las mujeres del país se habían quedado sin dinero. Eso es uno de los peligros del dinero virtual, O sea, me voy a dejar sin dinero a todos los vascos. O a todos los catalanes. Ojito con el dinero virtual,
que desde cualquier sitio, desde cualquier centro se puede, o sea, un golpe de Estado, ¡hala! Entonces, a todas las mujeres se les anula el dinero, y entonces, claro, imagínate. Bueno, entonces es un golpe de Estado donde, bueno, fascista, entonces todas las mujeres se las secuestra, bueno, imaginaros la situación, pues como el Estado Islámico, de ISIS, y a las jóvenes se las tiene secuestradas porque hay muchos problemas de reproducción, por ese problema nuclear hay muchos problemas de reproducción, entonces la reproducción de la especie se convierte en algo prioritario, y entonces a las mujeres se las tiene secuestradas para reproducir la especie, porque la mayor parte de las mujeres no se pueden reproducir por cuestiones de contaminación, entonces el parto, el nacimiento, la generación de nuevos seres vivos se convierte en algo, de nuevos seres humanos se convierte en algo prioritario, ¿vale? Entonces el golpe de Estado va por ahí, por una cuestión de nacimientos, bueno. Pero es una novela muy interesante porque nos habla de que si existiera un dinero virtual, es un ejemplo, ¿no? Un dinero virtual, simplemente en el DNI a toda la gente que tiene H de hembra se le puede quitar el dinero. Si hubiera una situación de contexto muy duro, de contexto de guerra, por ejemplo, ISIS, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay muchos estudios sobre esto, o por ejemplo en los años 80, en la etapa Reagan, también hubo momentos de mucha regresión de los derechos de las mujeres, luego igual lo comento más, pero no me quiero extender demasiado por ahí. Entonces digo que las conquistas no son permanentes, hay que estar constantemente en ellas, porque la historia de la humanidad, el progreso ético no es lineal, puede ir para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, ¿vale? Y sí que estamos, yo tengo un mensaje optimista, claro que estamos muchísimo mejor en muchas cosas, pero ojo, ojo. Luego os podría poner más ejemplos, estas situaciones, la etapa Reagan, el París al que se refirió el anterior ponente, el París de los conflictos de los años 2001, 2005, en las afueras de París, esos barrios, la situación de esas chicas argelinas, bueno, parisinas ya, porque ya eran de tercera generación prácticamente, telita, cómo se retrocedió un montón, contextos de mucha crisis económica y tal. Hay estudios antropológicos que hablan de que en comunidades tribales, en situaciones en las que la tribu hay una situación de riesgo, de falta de una situación de riesgo por la razón que sea, el primer baluarte a aislar y a machacar suelen ser el femenino, las mujeres, pero bueno. Entonces, el profesorado dice, bueno, si ya hay igualdad, bueno, no hay que pasarse, ni machismo ni feminismo. Esto pasa mucho, yo tampoco me enfado, porque a mí lo que me interesa es que haya más libertad, más justicia y más bienestar. Y en esa lucha por la bienestar, por la justicia, pues el feminismo, de donde yo bebo, y que yo soy feminista, pues ha sido fundamental. Que la gente no lo quiere reconocer, me da igual. Bueno, me da igual, me gustaría que lo reconocieran, pero bueno, no vengo aquí a vender mi ideología. Con que se haga, si al final, muchos de los valores que hoy la ciudadanía, valores medios que asume la mayor parte de la ciudadanía como lo más normal del mundo, pues como por ejemplo mi compañero que está ahí con el bebé, pues eso ya no genera, pues eso que ya lo vemos tan normal, es normal hoy, pero hace unos años no era normal, hace unos años era feminismo, ahora es normalismo, mejor, genial, me parece muy bien, pero digo, que el feminismo tiene mala prensa, ¿no? Yo creo que, bueno, podría desarrollarlo mucho, pero tampoco ese es el tema de la charla. Como machismo, machi, feminismo, femi, por una cuestión de semántica, machismo, lo contrario feminismo, ¿no? Por cuestión de sonido. Lo que me suena contrario a machi es femi. Entonces, si machismo es malo, feminismo también. Yo entiendo que viene mucho por una cuestión de semántica, de oído, machi y femi, lo contrario, y por desconocimiento de lo que es el movimiento social feminista, ¿no? Entonces, yo tengo un libro, bueno, tengo varios libros. Ahí tenéis mi web y la mayor parte de mis libros se pueden descargar gratuitamente. Tengo un libro que se llama Feminismo, claro, que no le ha gustado la bibliografía, despistada de mí. La portada es horrorosa. El libro ya está agotado, pero se encuentra en internet en muchísimos sitios, entre ellos en mi web, que la tenéis ahí. Feminismo para no feministas, La Vane contra Patrix, que tiene una obra de teatro sobre una poligonera feminista. Una poligonera, ¿sabemos lo que es? Una choni. Bien. Porque me preocupaba mucho el tema, entonces hice un análisis. Bueno, entonces hay una obra de teatro que, bueno, a lo que vamos. La entrada del libro tiene una cita de una mujer que se llama Coral Herrera Gómez, que también os recomiendo,
que tiene una cita que me voy a tomarme la licencia de leerla, para que veamos la diferencia entre feminismo y machismo. Es un poco larga, pero viene bien. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. No, las feministas no queremos eso. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. El feminismo no quiere traficar con cuerpos masculinos para disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni, por supuesto, promovería su marginación social o económica. El feminismo tampoco vetaría que niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibiría el acceso a la sanidad y a la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Esta cita, el feminismo no es lo que es el machismo. En esta cita se ve lo que es el machismo. Bueno, se entiende, ¿no? Y el feminismo no es eso. Entonces, luego también otra de las reticencias para aplicar planes de igualdad en los institutos es que ahora no podemos. Que si tenemos... Es que es principio de curso y hay que organizar los horarios, hay que organizar los equipos, no es que ahora estamos con las evaluaciones... No es que ahora tenemos unos conflictos de otro tipo y nunca es el momento. O sea, va a haber una serie de reticencias porque el Patrix se rearma, no quiere. O sea, la inercia cultural, los prejuicios, pues están arraigados, son virus mentales que están ahí. Entonces nunca, eso es secundario. Se pasó también en los contextos revolucionarios bolcheviques, la Revolución Francesa. Bueno, lo vuestro, mullerinas, ya llegará. Ya llegará, sí, como no te lo pongas las pilas, hermana, nadie te lo va a hacer, ¿no? Entonces, sí que el profesorado va a tener reticencias a la hora de abordar el tema de la coeducación y de la igualdad en el aula. Normal, son milenios. Va a haber... La inercia es un motor poderosísimo. La inercia mueve el mundo. O sea, la inercia, esa virgencita que me quede como estoy. Yo estoy en mi sitio, en mi zona cómoda, en mi zona de confort, ese es el concepto que se usa tanto ahora, y no quiero cambios, yo estoy aquí. Déjame de rollos. La inercia acompaña al ser humano, pero también le acompaña el valor de lo motriz, como diría el compañero anterior, el movimiento, el cambio. Entonces sí que va a haber reacciones. ¿Cuáles son las terapias? Las terapias para erradicar el virus del machismo, del patriarcado, de la misoginia, que bueno, no es todo lo mismo, pero pertenece al mismo campo semántico, al campo semántico de la maldad, de un tipo de maldad. Primero, el tema de la igualdad es una cuestión de ley. Yo no soy partidaria de acudir a las leyes porque sé que en España se legisla excesivamente, es uno de los países que más se legisla y bueno, yo también tengo un perfil más libertario, tanta ley, pero el hecho es que a veces si queremos implantar un plan coeducativo en un centro, una de las formas de cubrirse las espaldas es acudir a la ley. Si tú como docente dices, bueno, pues soy representante de igualdad en el consejo escolar y quiero aplicar un plan de igualdad en este instituto, lo primero, una de las cosas que te van a nutrir va a ser decir, me voy a basar en la ley. Hay una ley en España, en el Estado español, que es la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004, que habla de estas medidas en los contextos educativos para prevenir la violencia de género, la del 2004, que no voy a valorarla, simplemente digo que te puedes amparar en ella. Y la Ley Integral, son dos integrales, parece una panadería. A ver, la Ley Integral por la igualdad entre hombres y mujeres. También te puedes amparar esa ley. Más luego, cada comunidad autónoma tiene sus leyes. Por ejemplo, nosotros en Asturias tendríamos la Ley Integral contra la Violencia de Género del 2004, la Ley Integral por la igualdad de hombres y mujeres, más luego la comunidad autónoma asturiana tiene otra ley, venga, bueno. Entonces tú puedes a lo mejor tener 4 leyes que te amparen. Con eso ya, a veces el Estado puede ser tu aliado, a veces. La terapia, estamos en la terapia, es una cuestión de ley. Y en esas leyes se dice que hay que hacer estas cosas. No voy a citar párrafos porque no es mi estilo, ¿no? Pero está en la ley. Luego, si queréis, os doy los links para que las busquéis, vamos, no hay mucho misterio. El autoanálisis, es decir, caray, tenemos 30, 25, 26, 27, 40 años y estamos en formación, estamos hasta el día de la muerte, vamos a estar en formación y eso es algo bonito y no pasa nada por decir, ay madre, estaré siendo machista, estaré incurriendo, sí, seguro, yo también, y no pasa, entonces es una oportunidad para el cambio, es una oportunidad para mejorar. Hay muchas oportunidades para mejorar en nuestra relación con la naturaleza, en nuestra relación con los animales, con las personas, Entonces son oportunidades para mejorar. Entonces, primero, autoanálisis.
No te creas el rey del mambo o la reina del mambo porque seguramente estés metiendo gambazos cada 2x3, como yo, como todo el mundo. Entonces, el autoanálisis para toda esta vida, la lucha interior, que es algo que el catolicismo, bueno, el cristianismo tenía la lucha contra los 7 pecados capitales, la lujuria, la avaricia, la gula, la pereza. Y parece que al estar en contextos más laicos, como que la lucha interior, la lucha por la mejora moral, porque está desterrada de nuestro vocabulario. Y yo reivindico, ¿no? No digo hablar de pecados, pero bueno, sí que tenemos que luchar contra la inercia, contra la pereza, contra la gula también, porque bueno, la soberbia es verdad. Entonces, tenemos que hacer el autoanálisis y decir, madre mía, estaré siendo todo lo justa que debiera ser como humana. Porque yo hoy estoy hablando del mejoramiento de la condición humana en general. Entonces, el autoanálisis, el formarse, a lo que aludía al principio, el formarse para saber ver. Porque si tú necesitas un mapa, un estado cognitivo para ver la realidad. Y claro, que son gente de todo el contexto, bueno, pedagógicos, me imagino, profesorado. Pero si tú te pasas el día, por ejemplo, viendo fútbol y viendo Sálvame, pues no vas a tener las herramientas teóricas para analizar la realidad con criterio. Pues es la formación genera mapas mentales que te ayudan a ver la realidad de una manera más crítica, más poliédrica, poliédrica. Entonces, cuando tú te formas como ha hecho Caza Intercultural, en temas de racismo, cosas que antes te pasaban desapercibidas y hacías chistes y te burlabas, pues hostia, no, espera, pues con esto lo mismo. Entonces, formarse, porque una vez que te pones las gafas lila, ya ves a Patris por todos los lados. Hay un momento que dices, cochis en 10 que te agobias. Pero bueno, oye, lo que no mata engorda, entonces te agobias, pero luego te hace más fuerte. Yo la primera vez que leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir, El segundo sexo es como una de las Biblias del feminismo, ¿no? La primera vez que leí El segundo sexo de Simone de Beauvoir, yo lloraba. Porque yo era consciente de la historia de las mujeres, pero claro, no tenía ese nivel, no era Simone de Beauvoir, tenía 20 años, yo intuía que había machismo, que había patriarcado, pero no lo tenía yo muy bien desmenuzado. Y cuando leí por primera vez El segundo sexo de Simone de Beauvoir, lloraba. Y tuve la regla más dolorosa de mi vida. El segundo sexo de Simone de Beauvoir es el contexto de la filosofía existencialista. Ya sabes que ella estaba con Sartre y bueno, era amiga de Albert Camus, y eran los libros así por referencia del existencialismo son La peste de Albert Camus, La náusea, que también creo que es de Sartre, o sea, La peste de Camus, La náusea de Sartre, y yo digo, y la regla. La peste, la náusea, la regla. O sea, el segundo sexo se podría ser la regla. Porque yo tuve la regla más, porque es una condición de decir, madre mía, por ser mujer, todo lo que me... Y menos mal de lo que me he librado, de lo que me he librado por estar en ciertos contextos históricos y en ciertos contextos geográficos. Pero sangre, sudor y lágrimas, Bueno. Entonces, qué muy duro. Pero bueno, todo eso ya pasó, pero tuve una crisis, tienes una crisis vital. Hostia, ¿no? Pues formarse duele. Hay un dolor en el conocimiento, pero también a veces luego hay un placer, hay un hedonismo en el conocimiento. El saber, como decía Kant, el sapere aude, atrévete a saber, el saber nos hace libres, pero de que te hace libre y no, duele. Pero bueno, esto no digo que sea un valle de lágrimas, pero tampoco es que sea una feria de los caballitos. Entonces, formarse. ¿Dónde nos podemos formar? Siendo prácticas. Bueno, pues yo, por ejemplo, afortunadamente en Asturias, ya lleva como casi 20 años existiendo un doctorado de estudios de la mujer, bueno, ahora es máster. Al principio se llamaba doctorado de estudios de la mujer, luego se llamó doctorado de estudios de las mujeres, luego se llamó doctorado de género, y ahora se llama máster de género y diversidad. Ha evolucionado, pero bueno, yo vengo de cuando era doctorado de las mujeres. Y ahí tuve la oportunidad de tener unas profesoras y algún profesor, pues donde me dieron un montón de herramientas que yo salía de clase así. Malita, pero bueno, sobreviví. Entonces sí que doctorados, que bueno, el doctorado ya no se lleva. Másters, que son más caros, pero bueno, con Bolonia todo es mucho más caro. Másters, talleres, jornadas, bibliografía, internet. Quiero decir, hay unos vídeos de YouTube simpaticísimos sobre feminismo, de por ejemplo, una chica que se llama Alicia Murillo, que es súper cómica. Quiero decir que oportunidades de formarse hay, también depende de la comunidad autónoma. Hay comunidades autónomas que apuestan más por estos temas y hay otras que no, pero también de nuestra demanda depende la oferta.
Bueno, formarse. Tú una vez que te has formado, puedes, hay, por ejemplo, en los propios centros de formación del profesorado, los CPRs, pues a veces ofertan formación de coeducación, educación en igualdad, prevención de violencia, bueno, todas estas cosas, ¿no? Pues tú te apuntas, te vas formando, vas leyendo, esta charla es un ejemplo, ¿no? Vas buscando esa formación. Luego, si tú quieres aplicar esto en el aula, o eres, yo qué sé, el departamento de orientación laboral o el departamento de diversificación, bueno, es que ya me hago un poco de lío con los departamentos porque cambia tanto por las leyes, pero bueno, tú tienes una capacidad de actuación y de cambio en tu instituto. Conviene también hacer previamente un estudio de cómo está el sexismo en ese centro, un estudio previo. No digo un estudio sociológico exhaustivo, sino con unos cuestionarios que están aquí en la bibliografía, materiales para la observación, análisis del sexismo en el ámbito escolar, que son un poco ya obsoletos, pero bueno, ya aquí luego os hablo de la bibliografía. Con esos cuestionarios tú puedes hacer una pincelada de cómo está tu centro, ¿no? Pues en cuarto de la ESO y en tal, vamos a distribuir estas encuestas para hacer este estudio. También puedes hacer unas evaluaciones cotidianas, donde tú vas tu cuaderno, donde tú vas anotando ciertas cosas, un pequeño estudio, ¿vale? Luego los materiales, si a alguien le interesa, ya se lo explico mejor. Para conocer el contexto coeducativo, porque no es lo mismo Murcia que Lorca, que Navarra, que Canarias. Y no es lo mismo un instituto de perfil clase media que un instituto de perfil clase baja. Porque claro, aquí estamos hablando mucho del género, pero todos los clásicos de la opresión de la humanidad es la clase. Que bueno, lo voy a desarrollar porque no es el momento. Pero clase, género, etnia, raza, bueno. 5 minutos. Ah, pues muy bien. Ay, no. Vale. Luego, organizarse, hacer equipos, evitar el aislamiento. Cuando a ti te entra el virus de la coeducación, de la educación en igualdad, subes como la efervescencia, como la espuma de la cerveza, ¿eh? Pero claro, esto es una carrera de fondo. Y no se trata de... entonces, vale, qué injusto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, sube y luego bajas. Porque una cosa es idear, tener las ideas, y otra cosa son ejecutarlas. Entonces aquí esto, la idea, ahora voy a hacer esto, y luego ejecutar la idea, pero la materia cuesta. Entonces, paciencia, poco a poco, no vas a hacer todo este año, ni el siguiente, esto requiere a lo mejor, Entonces, pero lo importante es que cuando tú has tomado esa decisión, procurar no aislarte, sino establecer alianzas con otro profesorado, con otras compañeras, con otros, buscar gente afín, hacer equipo. Porque el trabajo de este tipo ideológico, si estás aislada, si eres un bicho raro, pues eso cansa, agota. Entonces hay que tener picardía y buscar redes. Las redes pueden ser con tus propios compas, pero también puedes buscarlas fuera. Luego hablaré de fuera. ¿Qué eventos puntuales podemos hacer? Bueno, los días de 25 de noviembre, 8 de marzo. A mí me satura un poco el tema de los días de, pero bueno. En esto, una recomendación ya personal, la ecología visual. Es un concepto que yo manejo bastante. Ecología visual, por favor. Cuando hagamos algo el 25 de noviembre, fotografía sobre la violencia de género o terrorismo machista. No expongamos... Yo entiendo, es un tema complicado, ¿no? Y en el libro este lo analizo porque entrevisto a una chica contraria al feminismo y dice, es que estoy harta de esos carteles donde aparece la tía con el ojo morado. Si constantemente nos están poniendo carteles de mujeres con los ojos morados, yo entiendo que eso obedece a una práctica de visibilización de la violencia machista. Tuvo su razón. Pero tampoco conviene sobre mostrarnos demasiado como víctimas. Hay víctimas, claro que las hay, no lo vamos a negar. El mal existe y lo estamos abordando. Pero mostrarnos constantemente con el ojo morado, pues nos da una imagen a las chicas de decir, joder, las chicas no les gusta sentirse víctimas. A nadie le gusta que ya por mero hecho de su identidad ya, la víctima, la víctima. No. Es mucho más productivo, esto podría desarrollar, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero es mucho más productivo ofrecer imágenes de mujeres poderosas, en el sentido más noble del término poder, de mujeres fuertes que mujeres la cicatriz, el ojo morado. Eso ya tiene su razón de ser y lo respeto, pero ojito con eso, porque a las chicas les chirría, yo he hecho una investigación sobre eso y a las chicas les chirría. Entonces, bueno, actos el 8 de marzo y 25 de noviembre, actividades generales, no solo puntuales, sino, por ejemplo, la revisión de la documentación y los mensajes con lenguaje sexista en el centro, pues eso, sala de profesores, pues profesorado, el alumnado, bueno, revisar la documentación que emite el centro, la revisión de los materiales, los libros de texto no se deberían usar, porque supone una sangría económica para las familias de este país
que vamos. Pero es una mordida que tienen ahí Polanco y a través de Santillana, bueno, quiero decir, o sea, es una vergüenza, como lo de los visitadores médicos, pues esto, Entonces, un buen profesorado que se preocupa por la situación económica, pues dice, pues no me gastéis 400 euros al año en libros de texto, porque además son libros con una calidad, y en esos libros encima hay unos contenidos androcéntricos, patriarcales, machistas, racistas. Entonces, con eso hay que tener cuidado, con los materiales que nos vienen, para encima, caros, y ñoños, o sea, hay que revisarlo. Y un plan de educación afectivo-sexual. Antes hablaba de la educación en las emociones, un plan de afectivo-sexual. El sexo es una muy buena estrategia de entrada. Vamos a hablar de sexualidad. Y de la que hablas de sexualidad, del condón. ¿Cómo se pone el condón? La píldora, que parece que solo en principio, pues en realidad tú luego puedes hablar de educación emocional, de educación por los buenos tratos. Bueno, la estrategia de entrada, el sexo interesa a las criaturas, bueno, y a las no tan criaturas, ¿no? O sea, el sexo... ¡Un taller de sexualidad! Estamos sí. Pero tú en ese taller puedes dar montones de contenidos de tipo de emocional. Prácticas que favorezcan el empoderamiento en el espacio público de las madres, de las profesoras y de las alumnas. Pues procurar pues, que haya espacios en los que las chicas, pues, por ejemplo, pues, si hay un aula de teatro, pues procurar... con el teatro se pueden hacer muchas cosas, pero no demos siempre papel. A la hora de repartir papeles y de elegir obras, pues ahí podemos hacer, es un ejemplo, ¿no? Obras y proyectos en los que las chicas no se hagan siempre de víctimas, de ñoñas, de princesas a rescatar, sino que podemos, por ejemplo, ¿no? El centro tiene que tener también una visión crítica del sexismo que hay afuera y comentarlo en el aula, ¿sabes? O sea, que se pueden hacer muchas cosas. Luego, ya por último, en términos de teatro, aquí hay una obra de teatro que os podéis descargar y hay algunos sitios donde se está haciendo, que es el de la poligonera feminista, que os puede servir para vuestros contextos educativos o para vosotras mismas o vosotros. Bueno. Luego, las alianzas fuera del aula con otros poderes públicos. Las alianzas exteriores, ¿no? Con la Consejería de Educación, los CPRs, los institutos de la mujer, O sea, tiene que haber... O sea, el instituto es una célula y una célula sana tiene una buena membrana plasmática que le permite una buena comunicación con el exterior. O sea, un centro no es una célula aislada con poco oxígeno y un pH desequilibrado se cancera. O sea, una de las garantías de la salud de una célula es su buen intercambio en respiración, metabólico, bueno, pues un centro igual. Entonces, las relaciones con el exterior son importantes. Aprovechar los programas que están ahí de la consejería, de los CPRs, de los institutos de la mujer, las concejalías de igualdad del ayuntamiento, todas esas cosas, establecer alianzas. Luego en los ayuntamientos. Yo ahora estoy preparando un proyecto de naturaleza y juventud, el valor de lo verde, que me hubiera encantado que hubieras desarrollado más, porque me parece, creo que la naturaleza... Es un remanso, no estoy hablando del espacio pastoril, del locus amenus, donde estás tocando la cítara. No, digo que los valores que te puede dar el trabajo en la naturaleza, la revitalización de la cultura popular rural, puede ser muy interesante para trabajar miles de cosas con la juventud. Entonces yo ahora estoy preparando un proyecto para el Ayuntamiento de Langreo. Bueno, ya sabéis que en los últimos meses ha habido cambios políticos en el país. Y ahí en Langreo está gobernando una coalición de Izquierda Unida con una CUP, con una candidatura de Unidad Popular, ¿no? En esta candidatura de Unidad Popular, pues tiene la Concejalía de Juventud, tiene la Concejalía de Hacienda, bueno, tiene unas cuantas concejalías desde donde se pueden hacer cosas interesantes y entonces yo que soy simpatizante, no militante, porque bueno, yo soy un poco más libertaria, anarquista, pero bueno. Estoy preparando un proyecto de juventud y naturaleza que me encanta, porque además también en Asturias tenemos una naturaleza, como sabréis, ¿no? Y también estoy preparando un proyecto de juventud y sexismo, o sea, de igualdad, de feminismo, no sé cómo llamarlo, pero para una escuela de feminismo para chicas jóvenes, una escuela de igualdad, bueno, llamadlo como queréis. Todavía no le he puesto el título porque lo estoy redactando. Entonces, pensar que las alianzas con los ayuntamientos serían, por ejemplo, todas estas cosas se enlazan con la Concejalía de Juventud, con la igualdad, con participación ciudadana, con sanidad, porque es evitar terrorismo machista, o sea, con psicología, sanidad,
Y a veces, fuera de las aulas, como ha hecho Cazalla, los talleres son dentro del aula, que bueno, otra de las actividades que no cité antes aquí son las charlas a la carta o los talleres, como hizo Cazalla con el tema del racismo, pues dar talleres, pedirle a la asociación que venga a darnos un taller sobre prevención de trastornos alimenticios, donde ahí se trabaja mucho el género. Pedir a la asociación que venga a darnos un taller sobre prevención de violencia de género. El tema taller, que eso luego si queréis lo explico más porque llevo muchos años con esas cosas. Pero el plan del que yo estoy ahora diseñando como un ejemplo de qué hacer es un plan para las jóvenes. Todavía estamos valorando si hacerlo mixto, pero bueno, en principio, un plan desde la Concejalía de Juventud para las jóvenes de Langreo, donde haremos un programa de talleres y lo que estamos reflexionando es que sea de sexualidad, como estrategia de entrada, de teatro. El teatro es una herramienta poderosísima. Yo escribo teatro, yo soy dramaturga, me encanta escribir teatro. De street art, de arte en la calle, que está muy masculinizado, los hip hopers, bueno, yo igual tengo que ponerme un poco al día porque ya parece que no, pero igual ya no se habla de hip hop y se habla de otra cosa, pero bueno, para que me entendáis, ¿no? Casi que os hablo de rap si me apuro. Bueno, los hip hopers está muy masculinizado, los murales, el graffiti está muy masculinizado, el street art, el arte urbano, pues hacer talleres de street art con una perspectiva de género, donde las chicas tomen el spray, donde las chicas tomen la voz, ¿vale? Se puede hacer cosas muy interesantes. Talleres de comunicación viral, de redes, ¿no? El ciberbullying, el racismo y el sexismo en las redes sociales, bueno, ya hay ahí la de mi madre. Entonces, tú tienes que ofrecer talleres que a las chicas les apetezca y que no suene que les vas a dar el sermón, evidentemente. Vale, me queda un minuto. Entonces, talleres de comunicación viral, donde dice, bueno, en este taller vamos a aprender a cómo hacer vídeos para YouTube que tengan una estrategia viral, que sean un éxito y que de todo tu instituto sea el más visto. Tú vas a dar esas como estrategia de entrada, pero luego tú lo que vas a trabajar va a ser empoderamiento en la voz pública, hablar en público, manejo de las redes sociales, bueno, puedes dar muchas cosas, ¿no? Videoforums también es otra herramienta muy potente, la autodefensa, talleres de autodefensa. No entiendo que vayas a salir ahí dando patadas de Kung Fu, no, pero en el momento en el que la autodefensa, con criterios de género, es muy poderosa porque no solo te habla de cómo dar patadas, sino de cómo caminar para evitar identificarte como víctima. Si tú... O sea, hay perfiles de cuerpos y de miradas que son huelen a sangre. Los depredadores huelen a sangre y tú hueles a sangre. O sea, huelen a las víctimas. Y las víctimas tienen un lenguaje corporal. O sea, si tú... ¡fum! Van a ir ahí las garrapatas machistas, los maltratadores, o sea, ¿saben? Eligen a sus víctimas. El psicópata, el maltratador, la maltratadora también. Eligen a las víctimas. Entonces, la autodefensa también tiene que ver con una corporalidad, una gestualidad, un trabajo que eso es muy interesante, ¿vale? Más allá de las artes marciales. No lo puedo desarrollar ahora, pero bueno. El excursionismo, la naturaleza. ¿Cuál es nuestro...? Hay un concepto muy valioso que os lance, que quiero que lo tengáis porque es muy útil, es el concepto de trastorno, de déficit de naturaleza. Es un concepto de Richard Lowe, un investigador estadounidense, que le encargaron escribir un libro sobre TDAH, trastorno de hiperactividad y todas las patologizaciones del comportamiento juvenil, ¿no? También existe el concepto de trastorno de oposición continua, que es en el último DSM de psiquiatría. Lo han acuñado en Estados Unidos, es una persona que se opone, que es crítica, TOC, trastorno de oposición continua, y te dan medicación. Bueno, ahí la psiquiatría es terrorismo en muchos casos. Bueno, el caso es que este hombre le encargó una investigación sobre la situación de trastornos de hiperactividad y lo que se dio cuenta es que en la mayoría de los casos lo que faltaba era una toma de tierra. Entonces, estos chavalas, tienen trastorno de déficit de naturaleza. Me encantaría desarrollarlo más ahora porque es una de las cosas que más me vertebra. Y el trabajo que estoy haciendo de juventud y naturaleza va con esta línea, porque tú tus proyectos tienes que justificarlos muy bien teóricamente, La teoría es enlazar causas con consecuencias. Entonces tú tienes, para luego tener una praxis coherente y fundacional, tú tienes que estar bien avalada teóricamente. Y estamos en un momento de revolución cultural, tenemos muy buena bibliografía y muy accesible. Entonces, el trabajo en la naturaleza, para cuestiones de género y racismo, lo que hablaba él, yo creo que es... fundamental, porque la naturaleza es libertad, es el movimiento. Estamos muy estancadas y todo aquello que se aprende en movimiento
es mucho más profundo que lo que se aprende en postura sedente. Recordad las escuelas platónicas, las aristotélicas, los jardines de Epicuro, el Perípatos, donde se explicaba filosofía caminando. Y lo que se recibe de manera oxigenada y en movimiento, desde la neurología, desde los neuropéptidos, desde nuevas cuestiones de neurología, se sabe, que tampoco lo voy a desarrollar ahora, que queda mejor. No es lo mismo pensar en el aula que pensar en la naturaleza. Y entre iguales. Tenemos que recuperar el jardín socrático, el jardín de Epicúreo. O sea, en Irak, la reconstrucción, una ONG voluntarista europea dice, ¿qué queréis? ¿Qué necesitáis? ¿Queréis agua potable? ¿Queréis que reconstruyamos la escuela? Y les dice un hombre, queremos un jardín. Entonces, eso tenemos que trabajarlo. Y de ahí se puede trabajar muchísimos valores. Porque el aire libre, y lo sabemos por nuestra propia experiencia, aquí estamos, estas luces, ¿entendéis? Entonces, todo eso se puede trabajar. Entonces, estoy diseñando, porque voy a hablar en plural, soy singular. Estoy diseñando esto. El land art, el arte en la naturaleza, el land art es súper potente. Y ahí las chicas y los chicos, en la recuperación de saberes tradicionales populares, el neoruralismo, que es algo muy interesante, donde se despierta, pues no, yo paso de todo, no quiero hacer nada. Ah, caray, qué interesante lo de las abejas, qué interesante lo de la apicultura. Ay, qué interesante esos oficios tradicionales de las abuelas, de los abuelos que se están perdiendo. Esa capacidad de autosuficiencia que tiene el mundo rural y que hemos perdido, que ahora somos inútiles. Solo sabemos hablar, no sabemos hacer nada con las manos. Vamos, somos cognitivos.